el Señor les bendiga. Bienvenidos a la lección número 6, que se titula Migajas para los perros. Y nuestro versículo de memoria lo encontramos en Romanos 10, 12 al 13, y nos dice: no hay diferencia entre los judíos y los no judíos, pues el mismo Señor es Señor de todos, y da con abundancia a todos los que le invocan. Por esto es lo que dice: todos los que invoquen el nombre del Señor alcanzarán salvación. Y para desarrollar esta clase o que ustedes puedan comprender mejor esta lección, les voy a pedir que pausen el video y busquen una Biblia para que podamos leer juntos dónde se encuentra esta historia, que está en Marcos 7 de los versículos 24 al 30. Les había dicho en las lecciones anteriores, vamos a seguir hablando sobre la fe, pero hoy vamos a hablar sobre la fe de una mujer, que la Biblia no menciona su nombre, pero aún así su historia es muy importante y podemos rescatar valiosas lecciones para nosotros. Leemos el versículo número 24, que nos dice: de allí Jesús se fue a la región de Tiro y de Sidón. Llegó a una casa y trató de que nadie lo supiera, pero no pudo esconderse. Estas ciudades estaban ubicadas en un lugar llamado Fenicia, y los discípulos y Jesús, pero los discípulos creían de que iban a estar en un lugar tranquilo, donde nadie los iba a molestar, porque estas ciudades eran de personas que no eran judías. Es decir, eran personas que, digamos, que no adoraban a Dios, que tal vez no creían en Jesús como el Mesías prometido. Entonces los discípulos pensaban: si Jesús nos trajo aquí es porque Él quiere estar en un lugar tranquilo y porque tal vez nos va a enseñar algo. Pero Jesús había ido allí con un propósito. Así como a nosotros nada de lo que nos sucede es al azar, todo tiene un propósito. De la misma manera, Jesús planeó ir a este lugar porque tenía como propósito ayudar a una mujer, a la mujer de la que hablaremos en esta historia. Seguimos en el versículo 25 y nos dice: porque tan pronto como una mujer cuya hija tenía un espíritu impuro supo que él había llegado, fue a su encuentro y se arrojó a sus pies. Podemos ver que Jesús era una persona muy famosa. Ya lo habíamos visto en las lecciones anteriores que él era buscado por otras personas para ser sanados. Entonces, digamos que todo el mundo hablaba sobre Jesús como el Mesías y que él podía ayudarlos a sanar sus dolores físicos y espirituales. Y la fama, digamos, de Jesús se había extendido incluso en los lugares donde las personas no eran judías, sino que no eran el pueblo escogido por Dios. Y aquí vemos que esta mujer, aunque no había ido al templo o tal vez nunca había hecho los sacrificios o no conocía exactamente la ley o las cartas o los libros de los profetas, esta mujer reconoció a Jesús como su Mesías, como su Salvador, y vemos que en el versículo ella se lanza a los pies de Jesús para suplicarle que sane a su hija, que, como lo dice el versículo, tiene un espíritu de demonios. En la Biblia nosotros conocemos a esta mujer como la mujer sirofenicia, por lo que nos explica el versículo número 26, que nos dice: esa mujer era griega, de nacionalidad sirofenicia, y le rogaba que expulsara de su hija al demonio. Entonces aquí podemos ver que la Biblia nos explica que esta mujer era griega, es decir, que no era judía, que no era parte del pueblo escogido de Dios, porque si recordamos un poco atrás, cuando Dios escogió a Abraham para que saliera de Ur y llegara a Canaán, Dios lo escogió porque sabía que de él iban a salir una gran nación. Y esta nación iba a convertirse en su pueblo escogido, en Israel. Ustedes, si recuerdan la historia, Abraham tuvo a Isaac, Isaac tuvo a Jacob y luego Jacob tuvo 12 hijos y una hija. Pero posteriormente esos hijos tuvieron más y más hijos y los nombres de ellos fueron los de las tribus de Israel. Por eso es que hay 12 tribus. Entonces, desde entonces, Dios había planeado tener un pueblo escogido, aquel que iba a gozar de sus bendiciones y de sus instrucciones. Pero este pueblo debía servir como luz entre todas las demás naciones paganas. Es decir, aunque eran el pueblo escogido, debían procurar que otros también aceptaran ser parte del pueblo de Dios. Y vemos que en algunos casos esto se logró, pero no en todos. Si recordamos la historia de Rahab, Rahab era una mujer que vivía en Jericó, que era parte de un pueblo pagano. Pero porque ella aceptó esconder a los espías y aceptó a Dios en su corazón,
Entonces ella vino a formar parte del pueblo de Israel. Entonces así es como tenía que haber trabajado el pueblo de Israel. Pero en su lugar despreciaban a las personas que no eran parte del pueblo de Dios, como era la mujer que era Sirofenicia, y todo su pueblo eran mal vistos por los judíos. Y también es muy sonado de que, o muy sabido, de que los judíos no se llevaban con los samaritanos. Entonces, teniendo esto en mente, vamos a seguir leyendo los versículos. Jesús le dijo, primero deja que los hijos queden satisfechos, porque no está bien quitarles a los hijos el pan y echárselo a los perritos. Entonces, este versículo es algo que mucha gente lo ha malinterpretado, porque la respuesta de Jesús ante la petición se escucha muy fea y muy grosera, pero no es así. Resulta que lo que Jesús quería era probar la fe de la mujer, para probar si era de que ella de verdad tenía fe en que él podía sanar a su hija. Y él le dijo que era necesario que el alimento o las bendiciones se le dieran a los hijos, y a sus hijos se refería al pueblo de Israel, y que las demás naciones, o sea, ella también como otra nación, era comparada como un perrito. No sé si me dio a entender, pero básicamente le estaba diciendo a ella de que ella era el perrito del que habla aquí, donde dice que no está bien quitarle las bendiciones a los judíos para dárselas a ellas. Entonces, pero Jesús quería ver qué le decía a esa mujer. No era que de verdad le estuviera atacando. Recordemos de que nosotros no sabemos en el tono en el que Jesús se lo dijo, y probablemente debió ser en un tono amable. Y también recordemos que los discípulos estaban como que esta mujer se vaya porque nosotros queremos estar solos. Recuerden lo que les dije al principio, que supuestamente ellos creían que nadie los iba a molestar en esos lugares. Pero la respuesta de esa mujer fue muy, muy sorprendente. Vamos a ver qué le respondió. Y nos dice en el versículo 28, la mujer le respondió, es verdad, Señor, pero hasta los perritos comen debajo de la mesa las migajas que dejan caer los hijos. Entonces, con esta respuesta, esta mujer le estaba diciendo, sí, sí soy pagana y sé que no he sido del pueblo elegido, pero hasta yo puedo gozar o pedir de las bendiciones de los hijos. Entonces, con esto, Jesús se dio cuenta que esta mujer le tenía mucha fe y que de verdad creía en Dios, porque recordemos que ella era como de un pueblo pagano, donde no adoraban a Dios, sino que a dioses extraños. Entonces era como una manera de prueba para ver si ella de verdad creía en Dios y de verdad tenía fe en que Jesús podía sanarla. Entonces, ya que esta mujer, digamos que pasó esta prueba, entonces Jesús le dio la respuesta que ella tanto esperaba en el versículo 29. Entonces Jesús le dijo, por esto que has dicho, puedes irte tranquila, el demonio ya ha salido de tu hija. Y así fue como se le cumplió el pedido a esta mujer. Y para finalizar el versículo 30, cuando la mujer llegó a su casa, encontró a su hija acostada en la cama y el demonio ya había salido de ella. Amén. Entonces, después de leer este pasaje, nos hemos dado cuenta de que Jesús le cumplió el milagro a esta mujer. Y así fue como ella pudo ver a su hija sana y sin ningún demonio que la atormentara. Entonces, niños, esto nos enseña muchas cosas. La primera es que a veces nosotros vamos a encontrar ocasiones en las que nuestra fe va a ser probada. Y debemos esforzarnos y debemos mantenernos cerca de Jesús para salir bien de esas pruebas, así como esta mujer lo hizo. Que a pesar de que las palabras que Jesús le dijo tal vez pudieron llegar a sonar groseras, tenían un propósito, para que esta mujer fortaleciera su fe y así pueda ser parte de los escogidos, aunque no era judía de nacimiento. Vemos también que también Dios tiene un pueblo escogido, que espera que también lleve el mensaje de salvación a otros, porque Jesús sabe que todos tenemos el potencial de desarrollar una fe grande en Él. Está en que su pueblo escogido lleve el mensaje a otros y así podamos transmitir estas bendiciones a otros a través del mensaje de Dios. Pero también debemos recordar que Jesús nos puede salvar del pecado y de los problemas que nosotros tengamos, así como lo hizo con la hija de esta mujer. Recordemos también de que es importante que nosotros oremos por otras personas, así como esta mujer que no pidió algo para ella, sino para su hija. Les quiero recordar, niños, de que a veces es muy difícil mantener nuestra fe en un mundo que no cree en Dios o que no venera a Dios con la verdad. Pero
aún en esas ocasiones donde nuestra fe va a ser probada, recordemos que Jesús está a nuestro lado y Él nos dará la fortaleza para salir victoriosos. Para finalizar, vamos a escuchar el mensaje. Jesús nos llama a servir a todas las personas, sin importar cuán diferentes sean de nosotros. Y aquí viene la otra parte de esta lección. Como les dije, muchos judíos, como sabían que eran el pueblo escogido, habían ignorado y menospreciado y discriminado a las naciones de alrededor, como los samaritanos, como a la nación de la mujer sirofenicia, entre otros lugares, y los miraban de menos. Y así no los trataban, como les digo, no los trataban bien y no creían que eran dignos ni de ir a adorar a Dios al templo. Pero Jesús nos llama a que podamos ayudarles, servirles y contarles sobre Él a todos los demás, porque aunque nosotros que pensemos que tal vez ellos no puedan creer en Dios, Dios sabe que lo que es mejor para ellos puede hacer de que ellos también puedan llegar a desarrollar una gran fe. Así que nuestro trabajo es anunciarles a otros sus bondades y también las bondades de Dios. Y también recordarles, niños, que no importa lo que seamos o lo que hayamos hecho, Jesús siempre nos escucha y nos ama y está dispuesto a salvarnos. Que el Señor te bendiga y te ayude a pensar en otros también como piensas en ti, a amar a tu prójimo y a servirle de la misma manera en que amas y sirves a Dios. Conmigo, yo soy feliz porque